¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video de hoy. Soy Marcos Coria y bueno, para charlar un poco sobre Bitcoin, qué está sucediendo en el criptomercado, y para ello vamos a empezar con los precios, por supuesto. Esto es lo más importante que para muchos, aunque bueno, todos sabemos que en este canal lo más importante no es el precio, sino que es qué sucede en el ecosistema, cuáles son los parámetros y si ya hay gente preocupada por esto. Así que bueno, vamos a lo primero. En las últimas 24 horas, 0,18% ha subido, 29.548 euros. En dólares, no se lo... A ver, ya le voy a decir en dólares a cuánto está. Vamos a tratar de cambiar. Bueno, no se lo puedo decir. Está a 35.000 dólares aproximadamente. Bueno, el repunte en materia de criptomonedas, todos sabemos que cuando Bitcoin sube, todo sube, cuando Bitcoin baja, todo baja. Bueno, esta historia todos sabemos cómo empezó. Empezó cuando nació Bitcoin y por lógica, es decir, es el padre y es la madre de todas las otras criptomonedas del ecosistema, con una diferencia fundamental que marca respecto de algunas criptomonedas y respecto de otras no tanto, que es el carácter descentralizado de Bitcoin. Hay algunas otras criptomonedas que también son descentralizadas, tienen un carácter distinto. Podemos hablar de Proof of Work o Proof of Stake, según sea la forma en que el ecosistema trabaje. Pero es un tema que es más técnico y no lo vamos a tratar hoy. Simplemente vamos a tratar de hacer una mención a las principales noticias, a aquellas que nos interesan de este ecosistema. Ethereum está en 1807 euros, Tether 0,84. Todos sabemos que Tether es una stablecoin, por lo tanto no tiene movimientos prácticamente, o la fluctuación es muy pequeña. Binance Coin y Cardano. Bueno, después tenemos Dogecoin y todas las otras criptomonedas que no vamos a analizar el día de hoy, sino vamos a ir directamente a las noticias, a lo que está sucediendo. Habla de que Ethereum Classic va a tener un hard fork y que, bueno, yo creo que como consecuencia de esto, muchos se han apurado a comprar Ethereum Classic, así que Ethereum Classic está teniendo una subida bastante importante en estos momentos. Creo que está en... A ver, acá está. Ethereum Classic está a 41,79 euros, con una subida en las últimas 24 horas de 15,36 y semanalmente de 29,61. Bueno, vamos a las noticias, vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa cuando empiezan algunos a preocuparse por este ecosistema. Y acá lo había dejado, estaba haciendo el video, pero bueno, tuve una interrupción, breve interrupción. Y dice, es posible que México no siga el ejemplo de El Salvador y adopte a Bitcoin todavía. ¿Es importante? ¿Es trascendente? Bueno, yo creo que un país adopte a Bitcoin o que no lo adopte, yo creo que en definitiva es algo irrelevante para un ecosistema en el cual estamos ingresando a un proceso de dos tipos de dinero, ¿sí? El dinero público y el dinero privado. Yo creo que quizás la importancia o la conexión que pueda llegar a tener, por ejemplo, actualmente una persona que tiene 100 millones de dólares y que ve cómo, por ejemplo, la Reserva Federal o un banco central, en el caso de la República Argentina, emite dinero, y si esta persona tiene sus activos, supongamos en dólares, cuando la Reserva Federal emite mayor cantidad, y esto genera una inflación, y en 100 millones una pérdida del 10% anual, serían aproximadamente 10 millones de dólares de pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, una pérdida bastante importante, el 10% del capital en materia de poder adquisitivo. Quizás para una persona que gana 100.000 pesos, perder 10.000 no lo es tanto de poder adquisitivo. En el caso de Argentina, bueno, es un caso bastante importante en el cual una persona que gana 100.000 pesos en enero y tiene un poder adquisitivo de 100.000, en diciembre de ese mismo año va a tener un poder adquisitivo de 50.000 pesos. Pero bueno, es algo que a la mayoría de las personas realmente no les interesa, no lo tienen en cuenta, creo. Pero yo creo que sí es importante para aquellos que tienen un capital bastante importante y que desean
mantener su riqueza. El caso de aquellas personas que tienen 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, y que ven cómo, obviamente, su poder adquisitivo se diluye con la emisión monetaria. Bueno, esto es un punto muy importante porque ya vemos a banqueros hablando de que, bueno, el dinero fiat o el dinero público, por decirlo de algún modo, es decir, aquello que generan los estados o que por lo menos están relacionados con la política, es decir, esa emisión monetaria que muchas veces deciden los políticos y que obviamente genera un gran dolor de cabeza para todos aquellos que tienen grandes sumas de dinero. Bueno, el titular dice: la advertencia de los reguladores financieros del país parecía dirigirse específicamente a Ricardo Salinas Pliego, quien el domingo dijo que estudiaría la posibilidad de que su banco aceptara Bitcoin. Tenemos que decir que quizás este banquero debería cambiarle el nombre a su banco, ponerle quizás una caja de zapato, decir que es una caja de zapato en la cual, porque el término banco, ¿sí?, está o tiene copyright definitivamente y hay gente que se ha apropiado de esa palabra, son los dueños de, y por lo tanto toman las decisiones que deben hacer aquellos que están bajo ese nombre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, que es muy probable que, bueno, a este banquero le diga: usted, señor, no puede hacer esto porque nosotros somos los dueños, tenemos el copyright de esta palabra, y en definitiva usted va a hacer lo que nosotros decimos. Bueno, es lo que sucede incluso con el sistema político, donde muchos están hablando o están diciendo de que El Salvador, pero estamos hablando de los políticos, el sector político. No estamos hablando de otro sector, un sector pequeño que se ha apropiado de esa palabra y que por lo tanto pone las reglas, tiene su propio discurso, sus propias instituciones, pero esto en definitiva no es un problema para Bitcoin. Pongámonos a pensar que cuando alguien empieza a hablar de algo, es decir, que los reguladores a nivel bancario o a nivel financiero estén hablando de Bitcoin o que estén prohibiendo, ya es un paso muy importante para la criptomoneda. Es decir, que estamos viendo cómo poco a poco aquellos que anteriormente lo ignoraban, actualmente están participando ya de este discurso, está cambiando el discurso, y esto es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque quien plantea el discurso, es decir, quien pone los parámetros para discutir, ya no es el viejo sistema, sino que es el nuevo sistema, y esto lo saben perfectamente. Por lo tanto, creo que van a terminar uniéndose a este proceso y van a tener que adoptarlo definitivamente. Dice: las autoridades responsables de la regulación financiera en México han advertido sobre el manejo de criptomonedas por parte de las instituciones financieras del país, afirmando que los activos digitales aún no se consideran moneda de curso legal en este país. Algo que sí sucede en El Salvador, donde la decisión política, ¿sí?, ha sido tomada, pero debemos aclarar que el Bitcoin no necesita, ¿sí?, de ser aprobado por absolutamente nadie. Es un sistema totalmente descentralizado que no tiene que ver con un punto en específico. Es un proceso general. Esto lo debemos tener muy en cuenta. ¿Puede ayudar? Sí, seguramente va a ayudar al ecosistema porque esto va generando una mayor confianza. Hay gente que decide invertir a partir de estas propuestas porque todavía no puede o no tiene la capacidad de ver que se está produciendo un cambio de paradigma, pero esto no lo van a ver todos, esto es obvio. No todo el mundo puede adelantarse a esos procesos y poder participar de estas cuestiones. Sucedió con la Revolución Francesa o con el cambio de paradigma del iluminismo, del paso de la Edad Media hacia la modernidad. Es decir, fue un proceso que fueron muy pocos los que tuvieron la capacidad o la visión de decir: se viene un cambio, vamos a ver si podemos ser partícipes, podemos ser actores principales en este cambio. Y bueno, es justamente lo que está sucediendo actualmente con el Bitcoin y la descentralización en nuestro mundo actual. Bueno, seguimos con la noticia.
En una conferencia de prensa celebrada el día lunes, representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, bla, 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 emitieron una declaración conjunta en la que advierten a los inversionistas que los activos digitales conllevan riesgos inherentes como medio de intercambio. Esto es muy importante. Los activos digitales conllevan riesgos. Toda inversión representa un riesgo. Vivir también es un riesgo, es decir, el riesgo es que te suceda algo, es decir, por el solo hecho de existir tienes un riesgo. Cuando inviertes, cuando te decides hacer una inversión, estás calculando cuál es el riesgo que se asume de esta inversión, ¿sí? Y muchas veces sucede que a mayor riesgo, mayor ganancia, pero bueno, este es un punto que no lo vamos a analizar ahora, pero que sí tiene o está conectado con el tema. Y reserva de valor. Añadieron que ninguna institución financiera con sede en México está autorizada para realizar y ofrecer al público operaciones con activos virtuales, mencionando específicamente a Bitcoin, Ethereum, XRP, decía Tether. Bien, los reguladores financieros y el Banco Central del país parecen estar dirigiéndose a Ricardo Salinas Pliego en relación con su reciente anuncio sobre Bitcoin. El tercer hombre más rico de México dijo el domingo que estaba explorando la posibilidad de que su Banco Azteca, aceptara Bitcoin en un aparente esfuerzo por promover la adopción masiva del activo. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, bla 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 bla, dijo seguramente que, bueno, una política que probablemente no cambiará en el futuro cercano. Eso es cierto, es probable que no, pero cuando cambie seguramente el señor ya no estará o estará comprando Bitcoin por algún lado, ¿no? Las autoridades añadieron que seguirán la evolución de las criptomonedas, así como los posibles usos de su tecnología subyacente, pero siguieron refiriéndose a los activos digitales como volátiles, especulativos y un medio de intercambio menos eficaz que el dinero fiduciario. Esta parte es la más graciosa de todas. Un medio menos eficaz que el dinero fiduciario. Bueno, todos sabemos lo que... A ver, quizás nosotros que circulamos por la calle, que somos simples mortales, que no tenemos nuestros primeros 100 millones de dólares, ¿sí? No nos ponemos a pensar en que existe una inflación, en que se produce una pérdida de la capacidad de compra, ¿sí? Con el paso del tiempo, que el proceso del tiempo es un proceso que carcome el valor del dinero fiduciario, pero en definitiva esto es algo que el común de la gente no lo entiende, pero sí aquellos que tienen ya sus primeros 10, 50 o 100 millones de dólares lo entienden perfectamente, porque la pérdida de un 10%, o en el caso de Argentina, como le dije al principio, un 50% de la capacidad de compra, es decir que si yo a principio de año con lo que estaba ganando me compraba 10 Ferraris, a fin de año me voy a comprar 5, es decir, con el mismo trabajo, con el mismo esfuerzo. ¿Por qué voy a seguir teniendo mi dinero en dinero fiduciario, en dólares, en euros, en pesos? Bueno, ni hablar. Si lo puedo tener en un dinero más duro que me va a permitir, es decir, que yo en enero compre 10 Ferraris y a fin de año vuelva a comprar 10 o pueda comprar 15 Ferraris, porque ese producto se ha valorizado, es decir, ha ganado valor. Esto durante mucho tiempo, ¿sí? Estuvo como resguardo de valor, estuvo el oro, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el mercado del oro? El mercado del oro durante mucho tiempo logró ser captado y manipulado por los grandes grupos económicos y financieros que dependen de este sistema, y lograron, ¿sí?, manipular a ese mercado y mantener una constante, es decir, el oro hoy debería valer 100 o 200 veces más de lo que vale actualmente, y por lo tanto lo lograron contener. El surgimiento de Bitcoin es un proceso que por el momento no han podido controlar, porque es un proceso totalmente descentralizado que no depende de nadie. No depende de un político, no depende de un economista, no depende de un país. Es un proceso que está disperso por el mundo y que es escaso, algo muy importante y a tener en cuenta. En fin, bueno, dice, mientras que México está adoptando una postura aparentemente en contra de la criptomoneda, sus vecinos han hecho lo contrario, promoviéndola como una moneda válida y animando a las empresas a aceptar Bitcoin.
A principios de mes El Salvador aprobó una ley que, como todos sabemos, bueno, tuvo un impacto, un cierto impacto, pero no tuvo impacto en el precio. Eso es algo muy importante que creo que muchos han visto que el precio de Bitcoin quizás es no tiene que ver o no está conectado con el mundo, este mundo, podríamos decir el viejo mundo, ¿no? Estamos yendo hacia un proceso totalmente distinto, se está desenganchando, ¿sí? Un proceso centralizado de un proceso descentralizado. Es por eso que el análisis que muchas veces escuchamos de supuestos especialistas están totalmente equivocados porque justamente lo hacen con las herramientas que se hacían anteriormente, es decir, con las mismas herramientas que se analizaba, por ejemplo, la evolución o la involución, la suba o la baja del precio de productos como Apple, Amazon, no tiene nada que ver con lo que es Bitcoin. ¿Por qué? Porque la raíz o el núcleo de Bitcoin tiene que ver con otra cosa. Es totalmente distinto. A esto hay que entenderlo, es un punto fundamental a tener en cuenta, porque Bitcoin tiene un carácter descentralizado y esto lo cambia absolutamente todo. En cambio, por ejemplo, las acciones de Apple, las acciones de Amazon o cualquier otro tipo de acción son de carácter centralizado. Hay un dueño, por ejemplo, las acciones de Facebook dependerán de Mark Zuckerberg o de los grupos mayoritarios de las acciones. En el caso de, por ejemplo, de Tesla, está Elon Musk. En el caso de Amazon está, bueno, el pelado, no me acuerdo cómo se llama. Y así sucesivamente. Es decir, que el proceso de Bitcoin es totalmente distinto. Existe un nombre, supuesto nombre, que no se sabe si es una persona o un grupo de personas. Pero lo más importante es no quién creó a Bitcoin, sino la tecnología que subyace atrás. Es decir, lo que vos podés comprobar de que es algo totalmente descentralizado. Pero bueno, en fin, no nos vamos a meter en ese tema por el momento y vamos a seguir desglosando nuestra noticia. Dice, aunque al menos 2 legisladores en México promovieron la propuesta de un marco legal para las criptomonedas tras la decisión de El Salvador. El anuncio, bla, bla, aumentando su uso de la criptomoneda para lavar fondos. Bueno, en definitiva, a ver, esta, este, esta muletilla que ha utilizado el viejo sistema para eh, intentar quizás menguar un poco a Bitcoin, de que bueno, que se usa para lavado de dinero, bla, 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 bla. En definitiva, yo creo que, bueno, no nos vamos a poner a discutir de esto porque no tiene sentido. Es decir, la historia del hace 50 años de que existe una moneda de intercambio a nivel mundial y con la cual se han realizado toda, absolutamente todo tipo de lavado de lo que ustedes quieran. Pero por lo tanto no vamos a discutir de esto. Bitcoin también puede participar de todas esas cuestiones, pero en definitiva lo que estamos discutiendo es otra cosa. Así que bueno, vamos a hablar de otra cosa que es algo muy importante, cómo está cambiando el mundo, cuál es el mundo que viene, ¿sí? Cuál es la importancia que tiene esto. Es decir, estamos hablando de un mundo totalmente descentralizado donde la teoría del consenso, es decir, donde los procesos de poder se van a reinventar, ¿sí? Y como todos sabemos y como yo siempre les digo, Bitcoin es un proceso evolutivo, no es una revolución. Es un proceso evolutivo. Incluso muchos expertos que hablan de Bitcoin en el mundo actual, ¿sí?, se equivocan al hablar de una revolución. Yo creo que el proceso que se da con Bitcoin y el cambio de paradigma es justamente algo que va a superar todo el contexto del viejo proceso, del viejo paradigma, para adentrarnos perfectamente en un nuevo mundo. Y yo creo que ese es el mundo al cual vamos, es decir, donde las personas van a tomar las decisiones de su propia vida, de su propia economía, de sus propias finanzas, pero teniendo un poder real y no dependiendo absolutamente de nadie. Bueno, en definitiva, lo dejo acá el video para que no se haga tan largo. Espero que les haya gustado este video, espero que hayamos conectado, ¿sí? Y si les gustó, ya saben, pueden seguirnos a través de las redes sociales. Ahí está, les dejo mi Instagram en el cual saco fotos, envío fotos para distraernos un poco, para ir conociendo un poco de otro discurso, ¿no? Nos vayamos acostumbrando a que existen
otro tipo de cosas que van a cambiar definitivamente este modo de ver el mundo, ¿sí? Y yo creo que en esto hay que ser muy optimistas. Estamos yendo hacia un mundo mucho mejor. Bueno, ya saben, si les gustó el video, le dan like. Si no les gustó, bueno, coméntenlo abajo. Me comentan por qué no les gustó, fue muy largo. Y pueden suscribirse al canal, suscríbanse al canal, así somos mucho más, ¿sí? Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.